Tenía 10 años cuando murió mi tío abuelo. La situación era un poco rara. Se había mudado con la viuda de su hermano y tenían como una especie de matrimonio de Boston en la vejez. Nanny, mi bisabuela, era una mujer muy amable, aunque mi familia decía que había sido bastante liberal en su juventud, así que nadie sabía bien cuándo había comenzado realmente esa relación. Solíamos ir en auto al cementerio donde está enterrada mi hermana y luego visitábamos a Nanny, que vivía al frente. Yoyo siempre estaba en su sillón, con su tanque de oxígeno, respirando con dificultad y fumando cigarrillos de vez en cuando. Yo me sentaba a hablar con él sobre la Segunda Guerra Mundial y con el tiempo descubrí que era el único de la familia con quien hablaba del tema. Ganó la estrella de plata en la batalla de Aquisgrán por derrotar el solo a un pelotón alemán. No me contó eso al principio. Me hablaba de cómo, al cruzar ríos, sus botas, demasiado grandes para alguien de 1,57 m, se llenaban de agua helada y pasaba días lidiando con los daños en sus pies. Me contaba de la vez que un alemán le lanzó una granada de mano desde una emboscada en el oeste de Francia. Solo alcanzó a girar la cabeza antes de que explotara y le incrustara metralla en la nuca. Los médicos no pudieron sacar todos los fragmentos y aún décadas después se le veían algunos bajo la piel. Podía masajearse el cuello para hacerlo subir, pero decía que era una tortura. Lo hice una vez, solo para mí. Le agradaba mucho. No vayas a la guerra, matan a tus amigos. Eso me dijo cuando yo tenía 9 años. Me hizo prometerlo y lo hice porque no quería seguir oyendo esas historias. Me contaba de la vez que él y sus amigos encontraron a un prisionero alemán con medio torso volado que aún respiraba y tuvo que matarlo para acabar con su sufrimiento. Me hablaba de cómo sonaban los tanques cuando eran alcanzados por bazucas, como si alguien golpeara metal con un martillo, y luego explotaban los cargadores y te dejaban sordo. Me hablaba de mujeres alemanas que salían de sus casas a darle brandy y galletas, temiendo que su unidad las robara, de niños llorando en las calles junto a iglesias destruidas, y del sonido de los Mustang lanzando fuego de apoyo aéreo. Yo era observador adelantado. Su trabajo era acercarse a la línea frontal, observar y dirigir los bombardeos de artillería o los ataques aéreos por radio. Como era pequeño, su operador de radio tenía que ser más grande, porque él no podía cargar el equipo. Usaba un fusil M1 Carbine, más liviano, y al estar tan cerca del frente, tenía muchas oportunidades de usarlo. Pertenecía a los Timberwolf, que participaron en la ofensiva por el oeste de Francia hasta el centro de Alemania, atravesando la región industrial de Ruhr. Lo asignaron a una compañía encargada de limpiar los suburbios orientales de Aquisgrán, preparándose para la ofensiva principal. La infantería alemana y los escuadrones cazatanques habían detenido el avance blindado. Eran tropas endurecidas, soldados de la SS, decididos a repeler a los estadounidenses de su tierra. Yo los odiaba. Se hablaba de que las SS masacraban prisioneros americanos y hacían cosas grotescas con los cuerpos. El 104avo los odiaba y disfrutaba eliminarlos. Estaban limpiando una calle y ya tenían casi toda la cuadra asegurada cuando los exploradores informaron de un contraataque alemán. Era casi de noche, el único momento en que los alemanes podían mover sus vehículos con menor riesgo de ataques aéreos.
Escuchaban el traqueteo de los cañones de asalto, pero nada más. Los alemanes envolvían todo su equipo en cinta o tela para no hacer ruido en combate. Usaban camuflaje verde y marrón, difícil de ver en la oscuridad. Yo estaba en el segundo piso de una cantina alemana con su operador de radio, llamando fuego de mortero sobre una posición de ametralladora alemana, cuando escuchó que la compañía se replegaba para establecer una defensa. Un mensajero subió y le dijo que el capitán lo necesitaba para coordinar la artillería. El capitán le dijo que esperaban que el ataque viniera directo por la calle. Había algunos callejones que podían usar los soldados, pero no los tanques. Yo revisaba su mapa y equipo y hablaba con su operador para lanzar rondas de humo que sirvieran de guía para la artillería. De pronto, hubo una explosión. Un cañón de asalto alemán rompió una barricada con un proyectil. Todo se llenó de humo y polvo. Los alemanes avanzaban, de puerta en puerta, disparando cohetes a los segundos pisos y arrojando granadas como dardos de jardín que explotaban al caer. El fuego era intenso y apenas tenían un lanzacohetes por pelotón. Lograron disparar uno, pero rebotó en el blindaje lateral del cañón. Los alemanes respondieron con fuego masivo y parte del frente del edificio se vino abajo. Los alemanes seguían avanzando, recibiendo fuego pesado. Yo pedí apoyo por radio, pero el contraataque era generalizado y las reservas tardarían al menos media hora. El batallón respondió que debían mantener la posición a toda costa. En esos tiempos, la sangre americana se ofrecía sin reparo. Yo tenía 22 años, era boxeador de Filadelfia y había millones de jóvenes como él dispuestos a pelear. Las rondas de humo caían por todos lados, muchas fuera de lugar. Una cayó sobre una casa, atravesó el techo y dejó salir humo blanco como si fuera una chimenea. La mitad de un pelotón murió cuando el cañón de asalto colapsó otra casa al destruir sus cimientos. Solo vio fuego y alemanes corriendo entre los humos como fantasmas, con miradas decididas y gorras camufladas. Su MG delantera estaba tras una pila de escombros y los alemanes la flanquearon por los callejones. Yo comenzó a disparar desde la entrada de una casa con su pequeño M1 Carbine. Le disparó a un alemán que cayó, se levantó y siguió corriendo. Estaba aterrado. Su operador de radio recibió un disparo y cayó, muriendo en la calle. Yo tomó la radio manual y pidió fuego de artillería. Dio las coordenadas y dijo: misión de fuego, emergencia. Recibió confirmación. Luego gritó: fuego real, fuego real, fuego real, mientras trataba de hacerse oír sobre los disparos. Entonces, la radio respondió: cancelar misión de fuego. Yo trató de responder. Pensó que los alemanes habían interceptado la señal, pero la radio ya no funcionaba. Aquí es donde la historia se vuelve difícil de creer, pero él me la contó. Murió 6 meses después y nunca sentí que me estuviera mintiendo. Dijo que una extraña luz verde empezó a iluminar el humo y los escombros. Luego, los alemanes comenzaron a recibir fuego en la retaguardia. Yo salió corriendo y empezó a disparar mientras los enemigos se daban la vuelta. Vio al capitán herido, llorando y siguió adelante, cambiando cargadores. Apenas encontraba soldados de su unidad, excepto un pequeño grupo que había dejado atrás. Pensó que los americanos habían lanzado bengalas y había rodeado a los alemanes. El cañón de asalto explotó más adelante, sacudiendo los edificios. Yo siguió avanzando, pasando de cobertura en cobertura, aunque el fuego ya no iba en su dirección. Escuchaba gritos de alemanes heridos y aterrados. Cuando se acercó lo suficiente, dejó de disparar por miedo a herir a sus propios compañeros. El combate fue disminuyendo y luego solo se oyó disparos lejanos. El contraataque había sido destruido. Respiró aliviado y comenzó a gritar el nombre de su unidad para que no lo confundiera con un enemigo. El humo se disipó, la luz verde desapareció, avanzó y solo encontró alemanes muertos, ni un solo estadounidense. No había ningún americano, pero sí cargadores de bar, cartuchos de Thompson, pasadores de granadas y muchos casquillos vacíos.
Alemanes heridos gritaban y lloraban, señalando hacia la calle con los ojos cubiertos. Yo ya había visto escenas así entre sus propios hombres, así que no les dio importancia. Siguió gritando hasta que oyó a alguien desde una casa. La voz venía del segundo piso. Entró con el rifle listo. Al llegar al pasillo, los gritos se habían convertido en un gemido gorgoteante. Abrió la puerta de un dormitorio y se le fue la sangre del rostro. Había un soldado americano atrapado entre el sofá y el suelo. Literalmente, estaba dentro de ambos, no como si los hubiera atravesado, sino como si formara parte de ellos. Se agitaba frenéticamente. Llevaba un abrigo de goma negra y una máscara de gas. Yo le quitó la máscara y el hombre escupía sangre mientras gemía de dolor. Le pidió que lo matara. Yo se quedó paralizado. El hombre hizo un gesto hacia su rifle. Yo disparó por instinto. El hombre suspiró y cayó muerto, sangrando por la boca. Después intentó mover el sofá. Cuando lo hizo, notó que el torso del hombre estaba separado de las piernas, que seguían saliendo del suelo. Se veían los huesos y músculos, como una ilustración médica. No sangraban, solo estaban ahí, incrustados en la madera. Yo se quedó en la esquina fumando durante horas, mirando al cadáver, hasta que lo encontraron. 2 semanas después, le otorgaron una mención de honor y la estrella de plata por haber llamado una barrera de artillería mucho más allá del límite de seguridad, deteniendo un contraataque de la SS y salvando la línea del 104º en los suburbios occidentales de Aquisgrán. Yo dijo que nunca contó lo que vio esa noche. No sabía qué pasó con el hombre atrapado en el piso y que le dieron la medalla para mantenerlo en silencio. Dijo que yo fui la única persona a la que le contó esta historia. 6 meses después murió de cáncer de pulmón y desde entonces perdí el gusto por la historia de la guerra. Si te gustan estas historias, no olvides darle like, suscribirte y compartir. O la siguiente historia podría ser sobre ti. Nos vemos pronto.